Bienvenidos todos los que nos ven en línea. Es un placer poderlos tener con nosotros en nuestro centro de entrenamiento bíblico INJIM. Y acuérdese, en estos entrenamientos usted puede ir a nuestra website injim.tv y usted puede imprimir nuestro folleto, y es con el cual trabajamos cada uno de nuestros entrenamientos. Así que vamos a empezar, y acuérdense que estamos con las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Y se acuerdan, la primera palabra que Jesús dijo fue la palabra perdón, ¿verdad? Y se acuerdan, la segunda palabra fue la palabra seguridad. Cuando Jesús le dice a este ladrón: hoy te aseguro que cuando mueras vas a estar conmigo en el paraíso. Y la tercera palabra que Jesús usó fue la palabra amor, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, le dice: madre, he aquí tu nuevo hijo. Hijo, he aquí tu nueva madre. En una manera de que aunque Jesús estaba en el sufrimiento, Él estaba pensando en los demás, y en este caso en su madre María. María vivió casi más de 12 años, según la tradición, después de que Jesús muere. Ustedes pueden ver algo aquí en este cuadro. Jesús nunca oró a María. No le estaba diciendo: María, quítame mi dolor, dame agua que tomar. Absolutamente nunca oró a María. ¿Por qué? Porque en realidad el punto de atención es Jesús, no es María. Así que tenemos la cuarta palabra. ¿Se acuerdan cuál es la cuarta palabra que usó Jesús? La cuarta palabra que usamos, ¿verdad?, fue sustituto, sustitución, ¿verdad? En este caso de que Jesús, ¿verdad?, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba en la cruz, y él antes se había dirigido a Dios como Padre. Incluso en la cruz lo dice 2 veces, Padre. Pero en ese momento dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y era cuando Jesús estaba cargando todo el pecado de nosotros, y entonces Dios le da la espalda a Jesús. Imagínese, usted a lo mejor ha experimentado el abandono de su pareja, de sus hijos, de sus padres, no sé, el abandono de su familia, de sus amigos, pero algo muy difícil es el abandono de Dios. Así que vamos a hablar ahora nosotros nuestra quinta palabra, y la quinta palabra que nosotros vamos a estudiar este día es la palabra humanidad. Quinta palabra en la cruz. Así que todos van a usar sus folletos. Acuérdense que estamos en la semana 10. Este próximo domingo es marzo 11. Y todos los que están en esta mañana en este entrenamiento, bienvenidos. Esperamos que podamos usar este material para hacer de bendición a otras personas. Así que nuestro tema de hoy es humanidad, quinta palabra de Jesús, y vamos a verlo nosotros desde esa perspectiva. Acuérdese que lo que está en la línea blanca es lo que usted tiene que empezar a escribir en su folleto. Así que bienvenidos de nuevo, y vamos a nosotros a ver esa palabra humanidad. Cuando Jesús dijo: tengo sed. Así que cuando ustedes estudian nuestro cuerpo humano, ustedes encuentran que alrededor del 60% o 65% de nuestro cuerpo es agua. Si usted pesa alrededor de 150 libras, más o menos, usted tiene aproximadamente unos 12 galones de agua. O sea que un alto porcentaje de lo que hay dentro de nosotros es agua. Así que cuando tú necesitas agua, si andas en un desierto y se te acabó el agua, empiezas con dolores de cabeza, empiezas a alucinar, y a final de cuentas el cerebro se te quema. El agua es fundamental. Incluso hay personas que se sienten regularmente cansadas, fatigadas. Una de las recomendaciones que se dan es que tomen agua, ¿verdad? El agua es muy buena para ese tipo de personas que sienten. El agua nos transmite propiedades muy importantes para nuestro cuerpo. Volvamos a la palabra que Jesús usó en la cruz, y la palabra que Jesús usó fue la palabra tengo sed. Esta es la quinta palabra sobre la que nosotros vamos a estar usando, y es la palabra de las 7, es la palabra más corta. En griego, la palabra sed viene de la palabra griega dipsao,
que es sed. En este caso, Jesús está diciendo, tengo sed. Y cuando Jesús dice eso, proyecta cosas importantes, ¿verdad? Proyecta que Jesús era humano. Aquí vemos que las primeras 3 palabras que Jesús dijo en la cruz estaban en referencia a otras personas. Durante esas primeras 3 horas, esas primeras 3 palabras, Jesús estaba refiriendo a otras personas. Pero las siguientes 4 palabras van a hacer referencia a Él. Y estamos en la 5ª palabra, humanidad, cuando Jesús dijo, tengo sed. Y aquí vemos a Dios, ¿verdad? A un Dios divino, pero también a un Dios en este sentido humano. Así que vamos a leer este pasaje de la Escritura, hermano Raúl, Juan 19, del versículo 28 al 29. ¿Qué dice la Escritura? Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Se la acercaron a la boca. Y estamos encontrando nosotros aquí de este pasaje de Juan. Hay un pasaje interesante también, y que es interesante ver en la crucifixión de Jesús, que durante las 6 horas antes a Jesús le habían ofrecido este vinagre, pero no lo quiso. Lo quiso hasta después. ¿Por qué no lo quiso antes? ¿Por qué Jesús lo tomó después? Hay un pasaje, creo que este pasaje no está en sus folletos, pero es en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 23. Dice, le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. ¿Se acuerdan ustedes la mirra? Cuando fueron los magos y le ofrecieron 3 regalos a Jesús, ¿que fue qué? Incienso, oro y mirra, ¿verdad? La mirra simbolizaba el sacrificio, la muerte de Jesús, porque este presente, en este caso la mirra, era usada para los cuerpos, ¿verdad? Es un aceite que no huele muy agradable, pero era usada cuando las personas morían, le untaban este tipo de aceite, simbolizando la muerte de Jesús. Entonces, la mirra en este pasaje nos está diciendo que lo mezclaban con vinagre. ¿Y qué hacía este efecto? Pues básicamente lo que hacía el efecto de este vinagre con mirra es como un analgésico, como el Advil, como la aspirina. Obviamente ellos no tenían Advil, no tenían aspirina, pero tomaban esta bebida de vinagre con mirra, ¿verdad? Y la mirra tenía ese tipo de propiedades, les quitaba el dolor. Pero en este caso Jesús lo rechazó. ¿Por qué Jesús rechazó esa bebida? Porque pues él quería experimentar el dolor, o sea, lo que duele, el dolor de estar crucificado, de haber sido torturado, estar crucificado. Así que una de las razones que nosotros podemos pensar por qué estos soldados le estaban ofreciendo esa bebida, no solamente a Jesús, también a los otros ladrones, creemos que no por razones humanitarias, creemos por razones de simplemente de apaciguar el dolor, los gritos que tenían estos prisioneros, ¿verdad? En la cruz. Era básicamente, imagínense, estos soldados están desde temprano, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, oyendo gritos, oyendo los lloridos de estos ladrones crucificados juntos con Jesús. Pues lo que ellos querían era matar ese dolor, apaciguar ese dolor en ellos, y esa es una de las razones por la cual le ofrecen mirra. Así que una de las cosas que nosotros vamos a ver aquí, vamos a estudiar la sed de Jesús. Y vamos a ver varias aplicaciones de la sed de Jesús. Pero antes de entrar a la sed de Jesús, quiero leerles este pasaje de Juan 19, 28. Y dice la Escritura, después de todo, como Jesús sabía que ya todo había terminado, dijo, Elí, Elí, lama sabactani,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y después de eso, él dijo, tengo sed. Entonces, esta palabra, dipsao, una palabra griega, ¿verdad? Tiene profundos significados y es la palabra más corta. Está proyectando, ¿qué dijimos? La humanidad de Jesús. Así que vamos a ver la sed de Jesús en un cuadro de tres maneras distintas, ¿ok? Vamos a ver la sed de Jesús en un cuadro de tres maneras distintas. Primero, ¿qué demuestra? ¿Qué demuestra la sed de Jesús? Van a apuntarlo en sus folletos. Demuestra que realmente era humano. Eso es lo que ustedes van a apuntar en sus folletos. Hay un puntito negro aquí en un lado. Ahí es donde ustedes van a poner, igual que este punto, demuestra que realmente era humano. ¿Qué significa cuando Jesús dijo, tengo sed? ¿Qué quiere decir acerca también de esta sed de Jesús? ¿Qué nos dice acerca de otras personas? Y vamos a aprender también qué nos dice acerca de su propia vida espiritual, de estas personas, tantas personas que están sedientas de Jesús, ¿verdad? Sedientas de nuestro Señor Jesucristo y sin embargo, pues no hay, ¿verdad? No lo encuentran, no hay conexión con Él. Así que aquí vemos en este sentido que demuestra que realmente Él era humano. Cuando Jesús dijo, tengo sed. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos sed? Bueno, vas y tomas agua, vas y te tomas un refresco, una bebida para calmar la sed. Miren, déjame ponérselo de esta manera. Para algunas personas Jesús era 50% divino y 50% humano. Yo creo que en las mitologías ustedes han visto que la mitad caballo y la mitad humano. Pero en este caso Jesús no era un híbrido. Si ustedes dicen que era 50-50, sería un híbrido. Jesús no era así. Jesús era 100% Dios y era 100% humano. Juan capítulo 1 versículo 14 dice Juan, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito. En otras palabras, Dios vino a hacerse carne. Hay un pasaje de la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo del 7 al 8. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Con este pasaje, cuando Jesús dijo, yo tengo sed, realmente echamos al bote de la basura toda esta idea de que los que creen que Dios nada más era espiritual, que Él no podía ser humano. Esta palabra que Jesús está diciendo en la cruz cuando Él dijo, tengo sed, Él está diciendo que la sed es una necesidad física, es una necesidad humana del cuerpo. Jesús está proyectando que Él era humano. Cuando Juan escribe esto, allí hay un grupo en el tiempo de Juan que este grupo se le conoce como los docetas. Ellos creían que Dios no podía ser humano, nada más espiritual. Obviamente hoy no tenemos docetas de este grupo, pero tenemos el grupo Islam. El Islam, esta religión muy poderosa en el mundo, en el libro, el Corán, la Biblia del Islam, ellos enseñan que Dios solamente es espiritual, no es humano. Entonces, podemos encontrar que en realidad la Biblia nos está hablando, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, Jesús dejó su gloria, dejó su trono, todo por venir, ¿qué? A morir por nosotros. Dios dejó su trono, dejó todas sus posiciones, ¿verdad? Por venir a morir por nosotros. Entonces, ¿qué demuestra la sed de Jesús? Demuestra que realmente Él era humano. La segunda cosa que demuestra la sed de Jesús, demuestra que Él realmente era el Salvador prometido.
demuestra que realmente Él era el Salvador prometido. Sí lo apuntaron, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ver que hay alrededor de 300 o 380, creo, profecías de Jesucristo, de su primer venida, y se cumplieron en un solo hombre? En un solo hombre se cumplieron. Cuando la profecía que Él iba a ser crucificado, esta profecía, cuando se dijo esta profecía, no existía el crucificar a las personas. Todavía no existía eso. Todavía no existía la cruz para crucificar a estas personas como castigo. Pero sin embargo, creo que 1000 años antes, este profeta dijo que iba a ser crucificado. Entonces, viene y se cumple en un solo hombre. Cuando Jesús dijo, tengo sed, ¿por qué dijo tengo sed? Porque Jesús dijo estas palabras para que se cumpliese la escritura. Estaba profetizado que Él tenía que decir eso. Acuérdense que en Jesús, de acuerdo a la profecía, iban a ser ¿dónde? ¿En México? No, iban a ser en Belén, ¿verdad? De Judea. Iba a crecer. Iba a irse de refugiado a Egipto, y luego iba a crecer en Nazaret, y luego iba a hacer milagros a la edad de 30 años, iba a evangelizar, iba a hablar del reino venidero, ¿verdad? Y luego, antes de su muerte, hablan de su tortura, hablan de su crucifixión y también hablan de su resurrección. Todas estas profecías, 380 profecías, se cumplen en un solo hombre. Matemáticamente, ¿cuál era la posibilidad? Muy pequeña. ¿Cuál era esa posibilidad de que se cumpliera en un solo hombre? Era una posibilidad, pero demasiado pequeña. Y sin embargo, se viene a cumplir en él. Cuando Jesús estaba en la cruz y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se está cumpliendo la escritura, se está cumpliendo lo que se está diciendo acerca de Jesús. Cuando Jesús es abandonado por su Padre, ¿verdad? Todas estas profecías se cumplen en Él. Hay un salmo, el Salmo 69, 21. ¿Qué dice la escritura? Cuando tuve sed, me ofrecieron vinagre. Cuando tuve sed, me ofrecieron vinagre. Este vinagre que dijimos era una bebida que se le conoce como pasca. Y en aquel tiempo, acuérdense que las personas no tenían el agua potabilizada como nosotros. No tenían el agua potable como nosotros la tenemos. Y sin embargo, ¿verdad? Ellos de una manera u otra la tenían que tomar porque era una necesidad. Entonces, ellos mezclaban esta pasca. La pasca era básicamente vino echado a perder. Y lo mezclaban con agua para que de esa manera que este vino echado a perder le quitara el sabor a esa agua sucia, porque el agua estaba sucia. Entonces así se la tomaban ellos, y para quitarle ese sabor la mezclaban con esta bebida, que les ayudaba, y para ellos era pues muy natural, ¿verdad? Aparte, esta agua pues tenía otros beneficios. Esta bebida tenía otros beneficios, aunque realmente ellos no lo sabían. Este vinagre cortaba la acidez, ¿verdad? Las bacterias que había en el agua las eliminaba, y eso les ayudaba en su sistema digestivo. Así que cuando le ofrecen a Jesús esta bebida, esta pasca, ¿verdad? Y Jesús dice, tengo sed. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan ustedes cómo le ofrecen a Jesús? ¿En qué le ofrecen a Jesús esta bebida? En un hisopo.
¿Qué era un hisopo? Era una esponja. Y le ofrecen este vinagre, esta bebida mezclada. Ahora vamos a ver cómo ese hisopo, donde le ofrecen a Jesús la bebida, se fijan ustedes que no le dieron una copa a Jesús, le dieron un hisopo, la llenaron de esta bebida, de vinagre. ¿Por qué no le dieron una copa? ¿Sí se han preguntado ustedes? Alguien dice que estaba muy alto, estaba crucificado. Sus manos estaban y sus pies estaban clavadas. No podía agarrar la copa. Entonces le dieron un hisopo, una esponja empapada de este vinagre. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 22, ¿qué dice la escritura? Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta. Lo que está diciendo aquí es que ellos usaron ¿qué? Un hisopo para la sangre de ese cordero, ponerla en los marcos de la puerta. ¿Cuándo sucede esto? Cuando Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto. Y Faraón no los quiere dejar ir. Dios les manda 10 plagas. Estas 10 plagas le pegan muy fuerte a la divinidad pagana egipcia. Les manda el río Nilo, lo convierte en sangre. Y era un dios para los egipcios. A las ranas les manda una plaga de ranas. Era una divinidad para los egipcios. El ganado eran divinos para los egipcios. Pues les manda una enfermedad sobre el ganado y los elimina. Y la última plaga, ¿cuál es? La muerte de los primogénitos. ¿Por qué? Porque el primogénito dentro de la familia egipcia era considerado divino. Incluso muere el hijo de Faraón. Le dice Dios a Moisés, va a venir el ángel de la muerte. Y cuando vea esos marcos de la puerta que tienen sangre del cordero, no va a entrar. Pero las puertas que no lo tengan, va a entrar y va a matar al primogénito. Entonces vemos cómo usaron un hisopo para llenar el marco, ¿verdad?, de la puerta, empaparlo con la sangre del cordero y ponerlo en el marco de la puerta para que el ángel de la muerte no entrara y matara al primogénito. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo Jesús en la cruz. Su sangre en el madero, su sangre derramada en el madero representaba que si nosotros, ¿verdad?, aceptamos el perdón de nuestros pecados que Jesús nos ofrece y nos bautizamos y seguimos una vida fiel a Jesús, vamos a llegar a la vida eterna, vamos a llegar con Él. Así que lo que nos enseña la sed de Jesús, la tercera cosa que nos enseña, demuestra lo mucho que realmente me ama. Eso es lo que van a apuntar en sus folletos. Demuestra lo mucho que realmente me ama. O sea que Jesús estaba sufriendo, pero no por sus pecados, porque Él no tenía pecado. Jesús estaba sufriendo por el pecado de los demás. Eso es amor. ¿Qué dice Romanos 5:8? El libro de Romanos 5:8, ¿qué dice? Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. En que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, aquí vemos nosotros, hermanos, realmente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, según Romanos, el apóstol Pablo al escribir esta carta a los hermanos en Roma. Ahora, hay un pasaje y vamos a verlo. Ya vimos la sed de Jesús, ahora vamos a ver la sed de otros, ¿verdad? Vamos a ver la sed de otros y vamos a ver este pasaje que se encuentra en Amós capítulo 8, versículo del 11 al 13. Y acuérdense que lo que está aquí en línea es lo que ustedes van a escribir en su folleto. Amós capítulo 8, versículo del 11 al 13. ¿Qué dice?
Vienen días, afirma el Señor Omnipotente, en que enviaré hambre al país. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes. Este es un cuadro perfecto de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Usted puede ver a las jóvenes muy guapas, bien arregladas, puede ver a las artistas, ¿verdad? Con una dieta alimenticia, con una disciplina de ejercicio, muy guapas estas mujeres. Puede ver hombres también en la misma condición. Pero ¿qué sucede? Después encuentras que en las noticias dicen, murió por una sobredosis. ¿Qué quiere decir esto? Que están huecas por dentro, que están huecos por dentro, están vacíos. Por eso las personas entran en depresión, entran en ansiedad, entran en todas estas enfermedades en su vida. ¿Por qué? Porque nada de lo que está afuera puede llenar la sed interior. Solamente Jesús puede llenar esa sed interior en nuestras vidas. Así que este pasaje de Amós, el profeta Amós, uno de los profetas menores, nos está proyectando realmente el cuadro en el pasado y ahora es el mismo problema, es el pecado. Pero acuérdate, Jesús murió en la cruz por usted y por mí. Y es lo que estamos viendo, la sed de otros. Estamos viendo la sed de otras personas. Así que vamos a ver, cuando vemos esta parte, cuando nuestra responsabilidad como creyente, ¿verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y les voy a dar algunas verdades. Y la primera verdad es la que van a apuntar en su folleto, en este número 1, cuando dice, yo sirvo a Jesús sirviendo a los demás. Yo sirvo a Jesús sirviendo a los demás. Yo sirvo a Jesús sirviendo a los demás. Eso es lo que ustedes van a escribir. En el libro de Mateo, capítulo 25, versículo del 37 al 40. Mateo 25, del 37 al 40, hermana Clara. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. O sea que cuando nosotros calmemos la sed de otras personas, su sed emocional, espiritual, entonces estamos calmando esa sed que Jesús tuvo en la cruz. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas para llenar esa sed espiritual en la vida de las personas. Pero ustedes pónganse a pensar en este sentido, los que nos ven en línea, pónganse a pensar un poquito aquí. El creador del universo, Jesucristo, el creador del agua, del H2O, está diciendo, tengo sed. Él pudo haber creado en el aire un bonche de agua y se la pudo haber tomado, pero sin embargo, Él está diciendo, tengo sed. Jesús pudo haber hecho ese milagro, pero no lo hizo. ¿Qué es lo que realmente nos está enseñando cuando servimos a los demás? La siguiente cosa que nosotros aprendemos acerca de la sed de otros en la cruz de Jesús, Dios nota hasta el servicio más pequeño. Muchas veces las personas quieren hacer cosas muy grandes para Dios, pero puedes hacer cosas muy pequeñas para Dios. En la Iglesia de Cristo, Puente de Vida, en Des Moines, Iowa, hay un hermano, el hermano Gregorio Hernández. Él agarra un bote de agua siempre y se lo pone al pastor. Cada domingo él hace eso. Hay una persona en la iglesia que se llama María Monroy o Ramos,
y hay una persona anciana que viene a la iglesia. Muchas veces la hermana María Lara la trae. Y cuando viene esta persona, María Ramos o Monroy, ella la regresa a su casa. Entonces, son cosas pequeñas que se están haciendo, pero estas personas están pensando en la necesidad de otros. Eso es exactamente lo que Jesús nos está enseñando a nosotros en la cruz, en pensar en la necesidad de otras personas. ¿Qué dice Mateo 10:42? Si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Van a recibir una recompensa. Ya apuntaron, ¿verdad? Lo que está aquí en este folleto de mis seguidores. Así que Jesús nos recompensa, Jesús nos ayuda. Para el domingo, para el primer sábado de junio, nos juntamos aproximadamente 10 iglesias y vamos a hacer equipos, ¿verdad? De 12 a 15 personas y vamos a poner financieramente, nos vamos a cooperar y vamos a hacer equipos de personas porque vamos a empacar comida que vamos a comprar y luego la vamos a enviar a estos países realmente muy necesitados en el mundo. Es lo que vamos a hacer nosotros de una manera de apoyar a estas personas en otras partes del mundo. Ok. La tercera cosa que yo puedo aprender de la sed de otros, el servicio más semejante a Cristo es para los enemigos. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a ir con la ex? ¿Qué le voy a decir si me engañó? O al revés, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir con el ex si me puso los cuernos? ¿Cómo me voy a presentar? Bueno, el servicio más semejante a Cristo es para los enemigos. La Escritura dice, si tu enemigo te dice, ayúdame, dice, ayúdalo. La bendición va a ser para ti, no para tu enemigo. Pero la bendición es para ti. Entonces Jesucristo lo proyecta en la cruz. En el pasaje de Proverbios capítulo 25, versículo 21, ¿qué dice la Escritura, hermano Raúl? Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amén. Vamos a ver otros puntos para antes de terminar. Y vamos a ver satisfacer tu sed. Este es el último punto que vamos a ver sobre la cuarta palabra, humanidad de Jesús cuando estaba en la cruz y dijo, tengo sed. Ahora vamos a ver la satisfacción de satisfacer mi sed. Lo primero que yo necesito es darme cuenta por lo que realmente tengo sed. Eso es lo primero que yo necesito saber. Muchas personas piensan que más horas extras, más trabajo, más amantes, más gastar más dinero, comprar cosas más caras, piensan que eso es lo que va a satisfacer su sed, pero en realidad no es así. No es así, no se satisface de esa manera. En el libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1, ¿qué dice? Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. David está exteriorizando su ser interior. La necesidad, la sed espiritual de David, ¿verdad? Se la está proyectando ¿a quién? A su Padre Celestial, a su Señor, ¿verdad? Entonces, usted no necesita más terapia, no necesitas a veces más píldoras. Lo que necesitas es realmente esa agua espiritual que Jesús que la puede ofrecer. Eso es lo que necesita nuestro mundo. Eso es lo que necesitan las iglesias. Eso es lo que necesita la sociedad. Hay un pasaje más en Mateo 5:6.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Serán saciados. ¿Ok? La segunda cosa importante que necesito darme cuenta de que Jesús comprende mi dolor. Jesús comprende mi dolor. Isaías 53, versículos del 4 al 5. ¿Qué dice la escritura? Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Los latigazos de Jesús, 30 latigazos, pero cada látigo, cada cuerda de látigo tenía como alrededor de 9 diferentes cuerdas y cada una de ellas tenía incrustado pedazos de hueso o de piedra o metal, y que al momento que la regresaban ese látigo se traía consigo pedazos de carne. Entonces Jesús entiende el dolor, Jesús entiende el sufrimiento, Jesús entiende su divorcio, Jesús entiende el abandono de tus padres, Jesús entiende el abandono de tu pareja, Jesús entiende el abandono de tus hijos que te han abandonado. Jesús lo entiende, no está sola, no está solo. Dios está con usted. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios no nos ha desamparado. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15, ¿qué dice la escritura? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. La última que vamos nosotros a aprender aquí en satisfacer la sed de otros, de nuestra propia sed, es: necesito dejar de buscar satisfacción en otros lugares. Normalmente las personas están buscando en lugares para tener una vida feliz, para tener una vida en paz. Pero Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Las personas están pensando en unas vacaciones en Cancún, en Mazatlán, en Puerto Vallarta, no sé, para relajarse, para sentirse bien. Pero en realidad, cuando regresas, te das cuenta de que no te ayudó, o fue muy mínimo lo que te ayudó. En Jeremías, ¿verdad? En este pasaje, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice la escritura? Mi pueblo ha cometido un doble pecado, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. O sea, en otras palabras, han negado a Dios, quien puede satisfacer su necesidad. Realmente, cuando hablo y miro matrimonios, personas devastadas por el dolor, devastados por los problemas, y cómo el ciclo de ese problema sigue, ahora sigue con los hijos, y luego los hijos lo transmiten a los nietos, y es un ciclo interminable. O sea que hay un punto en el que usted es la persona que toma la decisión y que va a decir: necesito quebrar este ciclo. Pero la única manera de hacerlo es a través del agua de vida, que es Cristo. Hay un pasaje en la escritura en Juan 7, del 37 al 38. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva.
de su corazón brotarán ríos de agua viva. O sea que no hay excepción de personas. Todos son bienvenidos, todos pueden venir, todos pueden entregar su vida a Cristo, aceptar su perdón, su gracia, su misericordia, su amor. Todas estas cosas pueden suceder en la vida de usted. Y un último pasaje que no aparece en la pantalla, pero yo se los voy a dictar para que ustedes lo escriban. Y escriban en las líneas donde los huecos que tienen en su folleto. Y este es el pasaje en Juan 4, versículo del 13 al 14. Y eso es lo que dice. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo les doy, que yo doy, no tendrán sed jamás. Que yo doy, no tendrán sed jamás. ¿Sí lo apuntaron, verdad? Después de la palabra doy, no tendrán sed jamás. Y luego dice, esta agua se convierte en, lo que van a escribir adelante, un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Un manantial que brota con frescura dentro de ellos. Y les da vida eterna. Eso ya lo tienen escrito, ¿verdad? Ya tienen dentro de ellos y le da vida eterna. Así que déjenme decirles esto. El pecado es adictivo. El pecado es adictivo. Una vez que mientes, bueno, una segunda vez, bueno, una tercera vez, una cuarta vez, y ahí te vas mintiendo. Esto te hace una adicción. Y realmente nada más la única manera de cortar esta ira, estos celos, estos arranques en mi vida, solamente aceptando el agua de vida que Jesús te ofrece. Jesús está diciéndonos hoy en día que Él es la verdadera agua que usted necesita. Así que déjame decirles, Jesús dejó todo por morir por nosotros. Mi pregunta para todos los que nos oyen en línea es, ¿qué va a dejar usted por seguir a Jesús? ¿Qué tiene que dejar? ¿Tienes 3 trabajos, 2 trabajos? ¿Tienes que dejar uno? ¿Tienes que dejar adicciones? ¿Qué tienes que dejar por servir a Cristo? Así que piense durante esta Pascua que se aproxima, y todas las personas que nos están oyendo de otras iglesias en el mundo, pues acuérdense que se aproxima la Pascua y aprovechen esto para invitar personas que vengan o que vayan ese domingo a su iglesia donde usted va. Invítalos, haga ese plan, invite a estas personas. Así que pues fue un placer podernos comunicar a través de injim.tv. Ustedes pueden ir, pueden encontrar todos nuestros entrenamientos y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga y fue un placer haber hablado con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.